Buenas noches, son las 10:25. Escúchame. Hoy estamos a 6 o 7 del mes. Estamos a ¿cuánto? A 7 del mes de julio 2020. Vamos a saludar a todos los panelistas del panel ADAD. Y también los contactos de nosotros de Facebook. Estamos saludando a ustedes. Tenemos un buen tiempo sin haber conectado en español, pero en creol y francés sí. Y recuerda que entonces que nosotros también fuimos víctimas, ¿verdad? De parte de YouTube, realmente, que eliminó algunos de nuestros videos. Supuestamente que estamos hablando entonces que violando entonces los reglamentos, los requisitos, ¿verdad?, de ellos. Solamente que yo sé que YouTube haga su trabajo, pero estoy haciendo mi trabajo, entonces que lo que él vea, que entonces que no está en su ventaja, puede eliminarlo porque ¿cómo se llama eso? Como asociar, ¿cómo se llama? Pues su trabajo es su negocio, es su compañía. No puedo entonces forzar a ellos a aceptar lo que yo creo. Normalmente que ellos pueden entonces eliminar todo lo que entonces que no están en la filosofía, ¿verdad?, de su organización. Pero como que le doy gracias a Dios para la YouTube, para Facebook, para Twitter, para Hotmail, para entonces Instagram, porque a través de los cuales estamos transmitiendo palabras que tienen vida en ellas. Mientras tanto que vamos a invitar unas personas, si estén disponibles. Mientras tanto estamos entonces preparando el contenido del tema o de la pregunta, que unión libre y divorcio tiene que ver con la salvación del alma. ¿Qué unión libre y divorcio tiene que ver con la salvación del alma? Esas preguntas vamos a responderlas si Dios nos permite. De un rato vamos a esperar dejar a ustedes con un himno, el amor de la sangre entonces de Cristo. Ok, es muy importante, vamos a escuchar. Entonces, mientras que vamos a invitar a unas personas a ver si están disponibles. Ok, disfruten la música.
amén, 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 amén. Ok, hermanos y hermanas que nos proporcionaron estos minutos para poder invitar a los amigos que estarían disponibles. Doy gracias a Dios por habernos permitido este momento una vez más de compartir o para compartir palabras. Recuerda, unos videos míos fueron entonces borrados por YouTube. YouTube borró unos videos de nosotros y mandándome mensaje me dijeron que mis mensajes están rompiendo entonces los requisitos o que sea lo cosa interno, ¿verdad? de YouTube. Bueno, como yo dije que YouTube está haciendo su trabajo, estoy haciendo mi trabajo. Doy gracias a Dios siempre por YouTube, por Facebook, por Instagram, por Twitter, por Hotmail, por WhatsApp. Gracias a Dios por estas personas y realmente que Él pudo dar inteligencia para dar nacimiento a esas redes sociales, Bueno, yo sé que yo me cuido en cuanto a criticar las redes sociales o que sea a ningún gobierno. Yo no estoy aquí para criticar gobiernos, porque todos los gobiernos, todos los que están haciendo los gobiernos están cumpliendo con su destino, lo cual realmente es un beneficio de nosotros, porque el mundo está caminando conforme como Cristo lo ordenó o lo programó. Bueno, entonces que uno de los videos que YouTube borró, donde estoy diciendo que entonces que las congregaciones de asamblea vienen a ser templos de la mundialización. Yo dejo eso atrás. Entonces, bueno, gracias a Dios por todo. Ahora, esta noche vamos a coger un corto tiempo para hablar acerca de un tema. Ese tema no tiene que ver con cultura, ni tiene que ver con coronavirus, con COVID-19, nada de eso. ¿Ok? Nada de eso. Solamente es sencillo que unión libre y divorcio tienen que ver con la salvación del alma. Bueno, eso que estoy diciendo no es algo que está escondido bajo de la mesa. Es un tema muy visible, muy popular a nivel mundial, que muchas congregaciones y de diferentes entonces doctrinas, ellos creen que entonces que una persona o que el casamiento entre dos personas de sexos opuestos está conectado con la salvación del alma del individuo. Es decir, que a tal punto que ellos dicen, entonces, si dos personas se divorcian, eso puede afectar la salvación, ¿verdad? La salvación de la persona o de la persona que es salva o salvo. Entonces ellos realmente las congregaciones más protestantes, ellas unen el matrimonio natural físico entre un hombre y una mujer. Entonces parte de la salvación de esta persona o de la salvación de su alma, a tal punto que ellos dicen que personas que están viviendo en unión libre están pecando, están en fornicación. Es decir, que ellos tienen que ir entonces donde un pastor, donde un sacerdote o donde un oficial de estado civil o que sea un juez para casarse, para que Dios reconozca y entonces este casamiento, sin el cual esta persona estaría en camino directo al infierno, para el infierno. Bueno, entonces esta noche venimos a decir que a las personas que piensan, que creen en esto, están totalmente erradas.
yo voy a explicar. Yo no voy a quedar, ¿verdad?, con los brazos cruzados y diciendo que entonces están erradas sin dar pruebas, sin justificar entonces mi posición espiritual o que sea bíblica. Porque muchas personas realmente, a ellos realmente que no les gustan mis mensajes porque son mensajes incontestables, son mensajes que nadie puede desaprobar, porque entonces nosotros, cada movimiento que nosotros hacemos o demos, lo hacemos o hagamos con versículo o con versículos. Para decir esta noche que unión libre, o divorcio, y divorcio, o cualquier uno de ellos, no puede afectar la salvación eterna del alma de cualquier de los dos si ellos están en la lista de la salvación. Porque si ellos están destinados, predestinados por Cristo para ser salvos. En ese caso que tú me digas, entonces, bueno, que fulano entonces fue casado, era casado, y entonces se divorció, ya entonces está bajo, y si volvió a recasarse, o si volvió a casarse, y entonces esto es un pecado, y esto puede afectar entonces a su salvación. Eso indica que esta persona está esperando que llegue entonces a su día de condenación. Es decir, los que son recasados entonces son perdidos. Los que son divorciados realmente están realmente en el salón entre el infierno y el infierno o el reino de Cristo. O la persona que está en unión libre también, entonces los hijos no salen hijos legítimos, sino hijos naturales. Es decir, los hijos legítimos son hijos, entonces son los que reciben de parte de Dios la bendición, y los hijos naturales que son producto de unión libre, entonces reciben entonces una supuesta maldición por ahí. Bueno, entonces, no otra cosa, la Biblia, entonces, que está sembrando, entonces, palabras locas como esto, sino son los protestantes, entonces, algunos católicos, pero no muchos católicos, pero más los protestantes, realmente que han creado como un continente de creencias o de doctrinas. Yo no sé de dónde vienen. Ellas, los protestantes, han creado sus propias doctrinas imaginarias. Entonces, hay muchas personas que son condenadas por ellas. Es el chileno que está ahí, el chileno, entonces, Taroro Elise, desde Chile. Un placer, mi hijo, verte esta noche con nosotros. Entonces, mira bien, ellos, entonces, tienen una lista de personas que están listas para ir al infierno. Los que están en unión libre, los que se divorciaron y volvieron a casarse. Esa persona ya está en la lista, porque estoy viendo en fornicación, está en la lista, ¿verdad?, de los que van directamente al infierno. Porque entonces, eso que vamos a tratar esta noche, si el Señor nos permite. Hay dos tipos de matrimonios. Bueno, ¿qué es matrimonio en sí solo? Que Google entonces da como definición al matrimonio. Matrimonio realmente es la unión de dos personas de sexo opuesto. Bueno, matrimonio. Es decir, es una unión que las dos personas tomaron por sí solas, sin presión de ninguna persona. Entonces, puede haber varias razones de dos personas unirse para provocar este matrimonio. Hay matrimonio realmente que es provocado por el amor. El amor. Hay matrimonio, o sea, el amor provoca, entonces une a estas dos personas. El amor.
Entonces hay un matrimonio también que es provocado, ¿verdad?, por intereses. Los intereses entonces unen a estas dos personas. Hay matrimonio realmente que se hace, entonces la unión que se hace entonces por que la belleza une o que sea a dos personas. Porque tienen su razón, cada uno tiene su razón, su motivo, su razón de existencia, su causa. Entonces, bueno, hay otro matrimonio que es matrimonio que es provocado por ley. La ley une a estas personas. Pero recuerda, pero todos son casados, pero recuerda. Pero a un matrimonio, entonces a unión de dos personas, una hecha, ¿verdad?, por interés, otra hecha entonces, por amor, otra hecha por la belleza, por belleza afuera, otra entonces, bueno, hecha, ¿verdad?, entonces por ley. Ahora, recuerda, cuando el Señor unió a Adán y Eva, o casó a Adán y Eva, bueno, vamos a decirle entonces que la voz que los unió a ellos, que los unió, ¿ok? Entonces no tenían el creador, o que no había dado a ellos las razones de disolución, ¿verdad?, de la unión. No había ninguna razón. Solamente las unió para dos cosas: para la satisfacción de la carne y también procreación natural, para engendrar más niños, más hijos, entonces más personas en la tierra. El matrimonio no tiene otra cosa. Ellos están poniéndose en un continente de cosas que causan que el matrimonio es mentira. Son dos cosas de matrimonio: para satisfacer la carne, para que se siente bien con una mujer, con un hombre, y luego, y entonces, bueno, que produzcan, que engendran hijos sobre la tierra. Okay, pero el Señor no había dicho a Adán y Eva: mira, yo uno a ustedes, entonces ustedes están unidos por mí. Entonces, pero cuando involucre, se llama entonces adulterio, fornicación, entonces ahí van a dejar, va a disolver, o que sea, como desbaratar la unión. No había dicho eso. Después que él bendijo a ellos, y entonces dijo que entonces se multipliquen la tierra. Oye bien, pero después, porque Dios había bendecido primeramente a ellos, a la familia, la primera familia. Es decir, que Dios bendijo la procreación natural. No solamente la procreación natural de Adán, de Eva, sino todos que son descendientes de Adán y Eva son también tocados por esta visión natural. Es decir, los hijos míos, los hijos tuyos, aunque los hijos tuyos que sean unión libre, que sean por ley, que sean por interés de cualquier cosa, todos han recibido esta misma bendición natural de parte de Adán. Ahora, si esta bendición no alcanzó a mí, es decir, que la desobediencia de Adán tampoco me alcanzó. Vamos a hablar claro esta noche. Si la bendición de Adán, la bendición matrimonial, o que sea de unión de Adán, para la procreación natural no llegó a mí, tampoco la desobediencia de él no me ha alcanzado tampoco. No me ha alcanzado. Es decir, que Dios no ha bendecido una cosa dos veces. Y entonces ningún hombre puede bendecir lo que Dios ha bendecido. Es decir, todas las uniones, ¿verdad?, del mundo, no importa que sea entonces la organización religiosa que pertenezca a esta persona, pero son bendecidas de parte del Creador de todo. Ahora, no tengo que ir donde un sacerdote, no tengo que ir donde un pastor, no tengo que ir donde un juez para bendecir lo que Dios ha bendecido.
Ahora, ahora, después de miles y miles de años, porque eso había hecho bajo, ¿verdad?, de la dispensación totalmente inocente, de inocencia. Es decir, que cuando Adán recibió esta visión para procrear, para engendrar hijos, ellos no tenían lo que se llama la moral o la razón. La moral o la razón es la facultad de distinguir el bien y el mal. Ellos no tenían esto todavía. ¿Qué significa eso? Bajo de esta unión entre un hombre y una mujer, bajo de esta unión, sin conocimiento, sin bien conocimiento del bien y del mal, no tenían moral, no tenían razón. Ellos vivían realmente como animales sin razón. Es decir, eso indica los hijos de Adán, los hermanos y hermanas, entonces engendran hijos, se unieron también. Hermanos con hermanas, primos con primas, sobrinos con sobrinas, como realmente como los animales. Es por eso que ellos podrían entonces, llenar la tierra tan rápido. Porque entonces que realmente que esto que existía porque no había moral. Ahora, que muchas personas están diciendo, bueno, mira acá, el Señor Dios creó solamente a Adán y tuvo dos hijos, Caín y Abel. Adán no tuvo solamente dos hijos, Caín y Abel. Pero ve acá, Adán no tenía solamente dos hijos, Caín y Abel. Y la mujer que Caín entonces se unió, entonces unió, se casó con él. ¿De dónde era esta mujer? Porque si eran solamente que Adán o los cuatro, Adán, Eva, Caín y Abel. ¿Y dónde consiguió Caín en la mujer? Y porque Dios había dicho en cualquier persona en la tierra que encuentre, ¿verdad?, con Caín y lo mate, entonces eso también volverá entonces en contra de esta persona. Pero ¿de qué esta persona que el creador le está hablando si no había otra persona en la tierra? Adán duró miles de años porque así el Señor quiso, para poder llenar la tierra. Después que el hombre de haber alcanzado lo que se llama el bien y el mal, después de haber comido del árbol del conocimiento del bien y del mal, ahora el hombre tiene el conocimiento del bien y del mal, pero sin desarrollo, no ha desarrollado todavía este conocimiento científico, y que conocimiento científico o que sea filosófico, que no tenía. Entonces el hombre no había sido desarrollado en él todavía, hasta el punto que Abraham se casó o se unió, ¿verdad?, con su propia hermana de padre. Pero entonces, a pesar de que entonces había bien conocimiento del bien y el mal, pero entonces no había desarrollado dentro de ellos. Y entonces el mismo Isaac, después que Abraham pasó a ser Abraham, el circuncisado, ahora tiene entonces a partir de ahí, engendró su hijo, milagrosamente, después de cuántos años, miles de años. El mismo Isaac se casó con su prima. Rebeca era prima de Isaac. Bueno, después de 400 años, entonces llegó la ley en el desierto. Después que los hijos de Israel salieron de Egipto. Entonces ahí vino la ley, entonces Moisés formó una ley, entonces la ley, entonces levantaron, entonces creó leyes contra entonces el matrimonio entonces de hermanos y hermanas, creo. Pero entonces que las 12 tribus son producto, ¿verdad?, de un producto de esta naturaleza, porque tribu con tribu.
son primo, entonces sobrino y todo eso. Y son los 12 hijos de Jacob que produjeron entonces los 12 tribus de Israel. Esos son productos, ¿verdad? Son hijos, hijas de primos, sobrinos, primos, casi. Entonces, ahora, la pregunta a nosotros, ¿quién fue que casó a Abraham? Porque sea, ¿qué pastor? No había pastor, no había, dice, apóstol, no había, dice, nada de eso. No había juez, bueno, un juez que hacía ese trabajo. No había sacerdote que hizo ese trabajo. Entonces él cogió a su mujer y entonces unió con su mujer, entonces se casaron, porque es la unión de dos personas de sexo opuesto. Entonces, ¿qué pasa? ¿Y quién casó, celebró el matrimonio entonces de Isaac? Creo que el mismo padre. Ya mandó a buscar a su prima, entonces ya los juntó, ya se casaron. Y entonces, ¿qué pasa? Después de esto, porque la ley de Moisés que vino a complicar la situación, a complicar, a poner demasiadas cosas encima de una unión libre, de un casamiento sencillo, natural. Entonces ahora dice, ellos dicen, si Dios creó una cosa, lo que Dios juntó, nadie le puede entonces desunirlo, pero unió, entonces ven acá. Los que es unido por Dios, nadie puede desunirlo. Este versículo es un versículo que yo no entiendo yo. La misma ley que dice, la misma ley que casó a ellos, también que casó ella, halló una causa para disolver, para desbaratar el matrimonio. Pero si fue Dios, si Dios le había dicho entonces que nadie puede desunir lo que él había unido. Cuando dice nadie, dice que incluir a la ley. Y porque la ley encontró una manera para desunirlo, o para disolverlo, para desbaratarlo. Ellos pusieron eso para manipular a la humanidad, porque entonces el matrimonio viene a ser una cosa totalmente, una cosa muy cara, ¿no? Entonces ahora para casar a una persona, hay casamiento que cuesta 10 millones de pesos, que 15 millones de pesos, 20 millones de pesos. Ok, eso no tiene, yo no tengo nada que ver con eso. Eso es la cosa que cuando la ley casa, entonces une a dos personas. Ahora, como Cristo dijo a los fariseos, no fue así anteriormente, al inicio, al comienzo no fue así. Es decir, que no había razón de disolverlo, no nos mencionaba adulterio, fornicación, nada de esto. Ellos fueron ellos que aparecieron con esa palabra de que fornicación, que sé yo qué. Pero fornicación no existía en el tiempo de ellos. Aún en el tiempo de Pablo existía, porque ellos, los falsificadores de la Biblia, ellos agarran la Biblia, entonces que lo falsificaron las cartas, las epístolas de los apóstoles. Ellos pusieron su vaina, entonces para mantener al hombre, entonces, preso en su mente. Yo me explico. El matrimonio, la unión de dos personas, es las personas que decidieron, que se deciden por sí solas de unirse. Ahora, yo había dado 3 o 4 causas o factores entonces que provocaron la unión. El primer factor entonces es el amor. Ahora, cuando con el amor no existe más, automáticamente entonces el matrimonio, la unión no existe, se fue. Pues el elemento que causó la existencia de esta unión ya se fue, no está ahí más en la unión. Entonces esta unión, si el amor no existe,
lo que va a hacer es un desastre, es el amor, entonces el matrimonio, la unión totalmente ya se fue. Porque es natural, no es espiritual. La unión entre un hombre y una mujer es algo natural, no tiene nada que ver con la salvación del alma. Es natural. Entonces, otra razón también, si fue por motivo de interés, por ejemplo, de tener residencia, de tener qué sé yo qué, de tener cualquier beneficio social, si este amor de interés no existe en la unión, también no existe la unión, automáticamente, es lógico. Ahora, si es la ley que unió a estas dos personas con un acta de matrimonio, con un acta de nacimiento de esta unión. Es decir, que el país que te dio su acta de nacimiento, entonces está este país que tú perteneces. Es decir, que el matrimonio tuyo que recibió su acta de nacimiento de parte de la ley, entonces pertenece a la ley. Si la ley agarre y entonces, bueno, debalate legalmente entonces esta acta, es decir que la ley no está ahí más en esta unión, también la unión entonces se fue también. Tal como su acta de nacimiento está totalmente desbaratada por la misma ley. Su acta de nacimiento está desbaratado por la misma ley. Es decir que si la belleza que causó la unión se fue, la belleza natural se fue, también la unión se fue, porque la única que agarraba, que mantenía la unión viva es la belleza. Si porque sobre belleza la mujer, entonces por tener 2, 3, 4 hijos, 5 hijos, y realmente empezó a entonces de que el seno, entonces se puso como 3 o 4 kilómetros de la distancia de algo. También sufrió un accidente, la belleza que tenía, así se vaya y se fue, vaya esta belleza, también el matrimonio tiene que irse por la unión. Ahora, el matrimonio con Cristo Jesús es un matrimonio eterno, es un matrimonio espiritual. ¿Por qué es eterno? Porque nada puede entonces disolverlo, nada puede entonces desbaratar ese matrimonio. ¿Por qué? Porque la belleza de Cristo es eterna, nunca deja de ser bello. También el amor de Cristo es eterno. Su unión tiene que ser eterna. Es decir que todos de Cristo son eternos. Ahora, el matrimonio de un hombre, de Cristo con un hombre, el Cristo un hombre, entonces matrimonio eterno. Eso no tiene que ver con... Ahora, la pregunta, ¿cuándo fue ejecutado o cuándo nació el matrimonio de la persona, el matrimonio espiritual entre Cristo y el hombre? ¿Cuándo? Para ver entonces que si el matrimonio de Cristo con el hombre depende del matrimonio del hombre entre un hombre y una mujer. Porque hay un matrimonio natural o matrimonio espiritual. El matrimonio, o que sea la unión natural, realmente puede ser desbaratada por sus causas, o por los factores en que causaron, por el factor que causó esta unión. Porque es natural. La cosa del hombre es natural, no dura para siempre. Es decir que vamos a leer. Entonces, ¿desde cuándo Cristo entonces se unió por sí solo con el hombre que estaba, o con su elegido, con su mujer? Y cuando el hombre y la mujer fueron unidos, los dos. Vamos entonces ahora, el matrimonio el que está primero es el que prevalece para siempre. Entonces no pero que el que está segundo, el último, depende del primero.
el primero depende de él, del segundo. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos con un chin de agua. Ok, vamos a leer en el libro de Apocalipsis, capítulo 13, el versículo 8. Apocalipsis 13, versículo 8, nos proporciona lo siguiente. Y la adoraron todos los moradores de la tierra. Ahora, la representa a la bestia o el anticristo. Es decir, así me está diciendo que los moradores de la tierra van a adorar al anticristo. Ahora, ¿cuáles son? Dice, y la adoraron todos los moradores de la tierra. Ahora dice, el pronombre creo que definido o demostrativo dice, cuyos nombres no estaban, es pasado, no estaban escritos en el libro de la vida de Cristo, que fue desde el principio del mundo. Ahora, dice, los que van a adorar al anticristo, a llevar la marca bajo de su piel, son condenados desde la fundación del mundo. Es decir, que antes misma de la existencia humana, ellos no estaban en el plan de la salvación de Cristo, sino en el plan de la perdición, de la condenación. Ahora, los que no van a adorar al anticristo son los que tenían sus nombres escritos en el libro desde la fundación del mundo. Ahora vamos a hacer una comparación. ¿Cuándo fue que tú casaste con tu esposa o con tu mujer? Físicamente. Porque la existencia humana no está todavía. Todavía la carne no existía todavía. Cuando Cristo y entonces te escribió mi nombre en el libro de la vida desde la fundación del mundo. Es decir, que la carne no existía todavía. Yo no había, no por por adulterio, por fornicación, entonces que pues no porque yo no había cometido esa cosa, por eso que Cristo escribió mi nombre. Y los que van a adorar al anticristo, no porque ellos habían robado un chivo, un carro, o cosa por ahí. No por ser adulterios, no por ser fornicarios, no por ser ladrones. Porque la carne no existía todavía. Es decir, la salvación el matrimonio entre Cristo y el hombre es mayor que el matrimonio entre un hombre y una mujer. Ahora, no puede decir que cualquier fracaso de mi matrimonio natural entre mi esposo, entre mi mujer, entre mi esposo, entre mi esposa o mi mujer, puede afectar algo que está programado desde la fundación del mundo sin razón. Es decir, o que sea incondicionalmente. No es que, bueno, fulano, se divorció. O fulana se divorció con su marido. Y volvió a casarse. Por eso ya entonces está en la lista de las que vengan para el infierno. Porque el matrimonio natural no puede ser razón, verdad, no puede ser, o que sea, no puede ser causa de
razón de cualificación, ¿okay? De justificación del alma del hombre. Porque el alma ya encontró su justificación, encontró entonces estaba programado, ya su nombre, es una cuestión de nombre, estaba escrito en el libro de la vida desde la fundación del mundo. Eso no tiene nada que ver con el matrimonio tuyo, con el mío, con entre un hombre y una mujer. Ahora, adulterio significa realmente adulterar un pacto puede ser un pacto. Un pacto entre un hombre y una mujer. Entonces, él adultera o ella adultera, entonces el pacto. La pregunta mía es, ¿en qué área, en qué zona, en qué departamento, en qué territorio que va a afectar a esta persona que que adulteró el pacto entonces matrimonial con su esposo o con su esposa? ¿Dónde va a ser afectado o afectada? Y entonces esto, ¿dónde? ¿En el alma? No, el alma no tiene que ver con la cosa de la carne. Yo me explico porque entonces no por la justificación carnal que Cristo había escrito los nombres de los suyos en el libro de la vida desde la fundación del mundo. No había condición. Ahora, déjame leer un versículo, y entonces para poder entonces responder esa pregunta. Mientras estoy buscando el versículo dentro de un segundo, escuche la musiquita. Ok, está bien. Vamos a leer juntos en el 1 de Corintios capítulo 5, versículos de 1 a 5. 1 de Corintios capítulo 5, de 1 a 5. Si de cierto se oye, es decir, una cosa que ya llegó a la mano de Pablo. De cierto se oye que hay entre vosotros fornicaciones. Yo entonces, palabra no había repetido anteriormente. Fueron los católicos protestantes que trajeron esta vaina. Tal fornicación cual ni aún se nombra entre los gentiles. Es decir, creo que el que cometió la fornicación era un judío, no era gentil. No era incircuncisado, era circuncisado. Que entonces que cometió esto. Tanto que alguno tiene la mujer de su padre. Es decir, que este muchacho en la casa, la mujer del papá no era la mamá de él. Entonces también la mamá esta mujer está tanto con el padre como con el hijo. Con el hijo. Es decir, que ella tiene dos maridos adentro de la casa. Pero el oficial es el papá, ¿ok? Es decir, que que la carne de él se acostó con la mujer de su papá, la carne que hizo eso. No el espíritu, no el alma, sino la carne que lo hizo. Vamos a verlo. Y vosotros estáis envanecidos. ¿No debierais más bien haberos lamentado para que fuese quitado de en medio de vosotros el que cometió tal acción? Entonces Pablo sigue en el versículo 5, dice: el tal sea entregado, el muchacho que cometió eso, sea entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor. Yo no sé si ustedes han escuchado eso. Pueden leerlo en su casa con su Biblia. 1 Corintios 5, versículo 1 a 5. Ahora, ¿cuál fue que pagó la consecuencia de esta fornicación natural, física?
la carne. ¿Qué pasó en el espíritu? El espíritu entonces no va a estar tanto, está esperando salvación cuando Cristo venga. El tal sea entregado a Satanás para destrucción de la carne. Es decir, la carne hizo su vaina, la carne paga la consecuencia de su vaina. Voy a repetir, la carne hizo su vaina, la carne paga la consecuencia de su vaina. El espíritu no puede pagar la consecuencia de la vaina que causó la carne. Eso no funciona bajo del testamento del reino universal de Cristo. Bajo del testamento de la doctrina universal de Cristo no existe. Porque había también una profecía que dice, el alma que pecare, ella que morirá. Es el que morirá, es el que morirá, ¿verdad? Es decir que la cuestión en la ley de Moisés, en el testamento de ellos, que dice el castigo hasta quinta generación, ahí abajo de Cristo no hay esta ley, no hay este juicio. El hijo la carne del hijo comete su vaina, la carne del hijo pagará la consecuencia de su vaina. La carne del papá o de la mamá cometa su vaina, la carne de ambos pagará la consecuencia de su vaina, no los hijos. Eso no funciona bajo del testamento del reino universal de Cristo. Yo no hablo del Nuevo Testamento, porque el Nuevo Testamento era para los judíos. El que tiene el antiguo es el que tiene el nuevo. Cristo no tenía Antiguo Testamento. Cristo nunca tenía Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento fue dado por los ángeles. Cristo vino con su propio testamento. No testamento de los judíos, sino testamento de Cristo universal. Es decir, entonces que tiene varias naciones en este testamento, no solamente una nación. Es decir que la carne paga las consecuencias de su vaina. Es decir que si una persona, por ejemplo, fulano me dice, mira Willy, entonces bueno, si lo que causó mi matrimonio se desapareció, por ejemplo, si el amor ya no está, te estás peleando todo el día, entonces no hay el amor anteriormente, ya se fue. Ahora, ¿qué hagamos? ¿Qué hagamos? Bueno, tú no tienes que hacer nada, solamente lógicamente el que hizo la unión, si no está ahí, entonces la unión no está también. Ahora, si fue la ley, entonces tú tienes que buscar la ley para que la ley misma, entonces lo desbarate. La ley misma lo desbarate, porque fue la ley que lo hizo. Ese matrimonio pertenece a la ley. Ahora, si fue una unión que no fue legalizada, oficializada por la ley. Ahora, por la ley hablando, legalizada por la ley. Ahora, entonces fue oficialmente hecho por el consentimiento, por ambos consentimientos. Ya se fue. Ahora, si este matrimonio, el primer anterior, o que sea la unión anterior, dejó 4 hijos, o dejó 3 hijos. Ahora, el problema, entonces, el obstáculo que podría tener cualquier de ellos de no correr a hacer otra unión con otra persona, con otro hombre, con otra mujer. Entonces, que el obstáculo que podría presentar, es decir, que sea la iglesia o que sea la comunidad cristiana o la ley o el Estado puede entonces levantar una ley que dice que este hombre o esta mujer, que entonces el hombre que quiere, entonces después que rompió, que desbarató la primera unión, que dejó 3 hijos o 2 hijos, pero antes de pensar en otra unión, el hombre o que sea uno de ellos deben presentar una cobertura económica para los hijos que dejó la primera unión. Una cobertura económica.
para estos 2 o 3 muchachos que la primera unión dejó, para cubrir entonces sus gastos futuros, tanto sociales como sociales, bueno, incluidos educativos, hasta 18 años. Oye bien, entonces después que entonces, bueno, el hombre entonces, bueno, va a un banco o delante del Estado o de justicia, que entonces firma un papel y presenta los bienes para cubrir entonces, bueno, la vida social y educativa de esos niños hasta 18 años. Ahí entonces ahora tiene libertad para poder entonces unirse con cual persona que tú quieras. Pero no dejar a estos niños pasando miseria de trabajo y para dejar sobre la responsabilidad, bajo de responsabilidad de otro hombre. Y entonces el cristiano, en vez de traer la alegría o que sea de traer entonces prosperidad al mundo, especialmente entre sus propios hijos, sin embargo está sembrando pobreza. Entonces la comunidad cristiana debería aceptar eso. Es decir que ahí puede haber el problema. No solamente dejar esta mujer con 3 o 4 niños abandonados, entonces bajo otra mujer para sembrar como 3 o 4 niños más, y otra mujer mañana entonces va a tener como 15 o 25, 50 pasando miseria en la calle, ni pueden ir a la escuela, ni pueden hacer solamente bajo de otro hombre, el cargo de otros hombres. No. Él se puede unirse según la doctrina, lo que yo entiendo aquí, el convencimiento mío de parte de Cristo, la Biblia. El matrimonio natural entre un hombre y una mujer no es eterno. Pues entonces hay causas, hay factores que causaron su existencia. Ahora, cuando el hombre piense, bueno, frécome, si yo dejo, entonces, bueno, si yo rompo con ella, con esos 2 niños, ahora antes de unirme con otra mujer, yo tengo que presentarle entonces la mitad, o que sea una cobertura económica firmada, legal, de estos muchachos. Si no, yo no puedo entonces tener otra unión. Él mismo va a pensar eso, o ella misma va a pensar eso. Ella misma va a pensar eso. Ella no, pero si yo dejo con esta, bueno, yo voy a dejar con esta, bueno, yo voy a dar 50% de mi, o 30%, o 25%, depende de cuántos hijos que tiene, que va a cubrir para hasta 18 años. Ahora, para meterme con otra mujer, y si yo deje mañana con la otra, la misma cosa, entonces yo voy a tener que pagar la misma cosa. No, eso va a ser duro para mí. Ahí entonces que él, voluntariamente él va a decir, bueno, que no puede entonces hacerlo. Que no es que una ley que diga entonces que tú no, entonces que no puedes hacer lo que... No, él mismo está pensando en cuanto a eso. Él mismo entonces tiene que hacer autojuicio, un autojuicio, ¿verdad? Autojuicio. Ok, yo digo... Divorcio, unión libre y divorcio no tienen nada que ver con la salvación del alma que ha sido programada desde la fundación del mundo. Por Dios. En cualquier cosa que la carne haga, la carne paga la consecuencia de su vaina. Los protestantes ponen, los adúlteros no heredarán el reino del cielo, porque dice la Biblia, dice eso. Ellos pusieron eso en la cosa de Pablo, para decir que Pablo lo había dicho. Si yo te explico, si yo digo a ustedes, cada una de esta epístola o de esta carta que Pablo escribió, Juan escribió, estos libros que también que Lucas escribió, que Mateo escribió, que Marco escribió, cada una cogió 1500 años en las manos de falsificadores,
Entonces, diferentes personas, entonces, pasando mano, entonces, falsificando, entonces, judíos poniendo su cosa, según ellos, en esas cartas. Esas cartas aparecieron, no, en el mismo momento, ¿no? Es decir, la persona que tenía la carta de Juan en su mano, no era la misma que tiene la carta de Pablo, como una carta, Primera de Corintios. Primera de Corintios pasó en diferentes manos. Cada mano entonces pasó, entonces dio un detalle. Tú puedes ver, mira para que tú veas. Cristo, un solo Cristo que murió. Una sola muerte, una sola resurrección. Una sola historia, no dos, una sola historia. No dos historias. Para Cristo no habla dos palabras, dos frases diferentes. Una frase para todo. Mira, entonces cada uno de estos hombres, Mateo, Marcos, Lucas y Juan. No, yo no me pongo más a Lucas, porque Lucas no era de los 12. No era uno de los 12. Mira, Mateo, Marcos, Lucas. Mateo, Marcos, Juan. Y vamos a ver Lucas. Mira, cada uno de ellos tiene una historia diferente de la muerte de Cristo. Mateo dijo que Cristo dice, algo así, Padre, ¿por qué me has abandonado? Juan no lo dijo eso, no dijo eso. Lucas no dijo eso. Solamente Mateo y Marcos creo que dijeron eso. Pero entonces Cristo dijo, entonces, Padre, ¿por qué me has abandonado? Sin embargo, Juan no sabía de eso. Y Juan estaba ahí. Mateo no estaba ahí, pero Juan estaba ahí. Juan no escuchó esto. Dice que un padre que abandonó a su hijo, entonces realmente en una cruz. Un padre que como que traicionó a su hijo. Un Cristo que dijo que yo doy mi vida porque tengo poder de darla y retomarla. Oye bien, yo doy mi propia vida, tengo poder de darla y retomarla. Este mismo Cristo que apareció en la cruz, ya vio entonces vio la muerte, tenía miedo al muerte, temblando. Padre, ¿por qué me ha abandonado? Entonces que gritando, llorando, porque entonces dice que cobarde, entonces se puso cobarde. El mismo hecho, la misma Biblia, que bajo la divinidad, la soberanía absoluta de Cristo, parece que algo que alguien forzó a Cristo a morir en la cruz. Cristo no es Dios más. Oye bien. Es decir, cada uno entonces de ellos dio una cosa diferente. Es decir, no fue Marcos que lo dijo en realidad, de Mateo, sino falsificadores realmente que están tratando de disminuir, reduciendo la capacidad divina de Cristo, poniendo a Cristo como un hombre y poniendo entonces a la divinidad compuesta de Dios como una divinidad traicionera. Uno traiciona a otro. Y este Nuevo Testamento que ustedes tienen en su mano, que es totalmente falsificado. Entonces, recuerda, yo digo, el matrimonio es unión de dos personas. Que el amor no es personal, pero entonces puede ser legalizada. Si tú quieras legalizar tu matrimonio, tú vas entonces a un tribunal, o tú llevas a un abogado, tú entonces vas a un juez, y realmente legalizar para que el Estado esté al corriente de esta unión. Para que cuando tú vayas pidiendo algún documento, siendo casado, te van a pedir entonces el acta que te dio el Estado. La acta o el acta que te dio el Estado. Porque el Estado tiene que reconocerlo para darte entonces un papel de apoyo. Pero eso no indica que entonces el que hace unión libre, sin pasar sin tener un acta de nacimiento de esta unión, es más importante delante de Dios. No. Entonces la importancia que tiene
La unión que tiene el legal delante de la ley, la imposición está en el Estado, por la ley. ¿Ok? Está en el Estado. No delante de Cristo. Delante de Cristo todos son iguales. Todas las uniones son iguales. Es unión. Ahora, unión entre un hombre y una mujer. Entonces, porque la unión tuya, la unión de ella o de él, automáticamente está bendecida por Cristo, por Dios, porque Dios había bendecido la primera unión desde el inicio. Esta bendición alcanzó entonces a mí también o a ustedes. Entonces Dios bendijo a la procreación natural desde el inicio. Si la bendición de Adán para la procreación, para engendrar hijos, para la unión no llegó a mí, entonces la desobediencia de él también no ha alcanzado a mí. Vamos a ser justos. Es decir, entonces nadie, no es necesario ir donde un pastor o donde un sacerdote o donde un juez para bendecir algo que Dios había bendecido desde el inicio de la familia humana. Ahora, si quiere legalizar su unión para que el Estado esté al corriente de esto, porque el Estado no te va a dar ahora a una unión libre, el Estado reconoce hoy. Vaya al Estado, paga el impuesto que debe pagar para que te dé un acta de nacimiento de unión libre, ¿sí? Entonces, para poder ir a un consulado y para pedir visa, dice, bueno, unión libre reconocido por el Estado, por mi Estado. Es la única razón. Eso no tiene nada de espiritualidad, no tiene nada de eso. No tiene nada que ver con la salvación de tu alma, no nada de eso, porque la salvación ha sido dada desde la fundación del mundo bajo de ninguna condición. Es incondicional, sin contribución humana. Porque Cristo dijo, ninguno de los suyos perderá o pierda. El matrimonio, el que por eso digo entonces que las puertas del infierno no prevalecerán contra mi iglesia. Es decir que las puertas del infierno significa Satanás no puede prevalecer, pecado no puede prevalecer la iglesia, entonces no puede tocarla. El mundo, matrimonio entre hombre y hombre, cualquier cosa natural no puede tocarla, entonces afecta a la iglesia de Cristo. Es una iglesia eterna y entonces intocable. Porque desde la fundación del mundo Cristo formó su iglesia. Pero fue ayer que tú casaste. Tú no casaste para ser salvo. Tal vez, porque si fue por eso, entonces hasta los brujos son salvos, porque muchos de ellos son casados. Bueno, yo te digo entonces con el himno. Vuelvo ahora. Bueno, déjame terminar. Entonces, bueno, yo creo que es todo para ahora. Para hoy, para esta noche. Ahora son las 11:40. Entonces, recuerda, ¿qué unión libre y divorcio tienen que ver con la salvación del alma? Nada. No tiene nada que ver. La salvación del alma está programada desde la fundación del mundo y entonces fue hecho el otro día. Entonces, antes de la existencia de Adán, yo estaba en el plan de salvación de Cristo. Ustedes tal vez están en el plan de salvación de Cristo. Antes de la existencia de Adán, antes de los siglos, antes de las edades. Es decir, el matrimonio Cristo y yo, entonces es espiritual, existió desde la eternidad. De hecho, antes de los siglos. Después, entonces, que Dios formó a Adán. Adán es natural, su unión es natural, no es para siempre. Es natural, es temporal. Pero la unión de Cristo y el hombre es eterna, para siempre. Will del Voltaire, para
servirles con amor, con flexibilidad, con tolerancia, no de mi parte, sino de la parte innegable, incontestable, aún inevitable, de nuestro Señor Cristo, nuestro Padre Celestial, por los siglos de los siglos. Amén. Gracias, si esto está en la voluntad del Señor, que pasen una buena noche. Gracias.